hace años pues un cliente quería saber qué había pasado, ¿no? Ahora lo que el cliente quiere saber es cómo puede evitar que algo pase. Porque la primera rentabilidad que hay que buscar es la económica. Sin esta, todas las demás no existen. Que estamos en una situación de auténtico al borde del precipicio. Hola a todos, soy Adrián Montero, responsable de contenido aquí en Movertis, y os doy la bienvenida a todos a un nuevo Movertis TV. Los debates en los que hablamos de los retos, las tendencias y las oportunidades del sector del transporte y de la movilidad. Además, hoy estrenamos este año, es el primer episodio de 2025, y estrenamos también formato, porque como podréis ver los que nos veis desde YouTube, estamos en nuestras oficinas aquí en Barcelona, y además también hemos pasado a un formato de vídeo podcast, porque muchos nos lo pedíais, ¿no? Que a veces no podéis ver el debate en ese preciso momento y lo queréis ver cuando queráis, desde casa, desde coche, desde lo que fuera, con lo cual hemos cambiado un poco el enfoque. Los debates van a ser muy parecidos, pero van a ser en formato vídeo podcast para que los podáis ver cuando y donde queráis. Bien, como ya es tradición, en este primer episodio lo que vamos a hacer es repasar la situación actual del sector. Vamos a hablar un poco de dónde venimos, cómo ha finalizado el 2024 en el sector del transporte y luego también, sobre todo, sobre qué retos y oportunidades nos esperan en 2025. Y para ello, también como ya es habitual, no voy a estar solo en la sesión, sino que en este caso me van a acompañar tres expertos del sector de la movilidad, que son los que ahora vemos aquí en pantalla. Bienvenidos, chicos, a Movertis TV. Además estrenáis el plató, que es la primera vez que lo hacemos aquí en oficina, con lo cual, pues mira, un privilegio. Voy a presentaros muy brevemente, ¿vale? Sin tampoco ir al detalle, porque seguramente la gran mayoría de aquí ya os conoce. Empezando por el que tengo más lejos, tengo a Juanma Martínez, que es presidente de la Asociación Española de Transporte, que además nosotros somos asociados a esa asociación. Bienvenido, Juanma. Muchas gracias. Un placer tenerte por aquí. Un placer estar con vosotros. Tengo también a Manuel Orihuela, que es director general, de NACEX. Bienvenido, que además también repite en este debate, no con este formato, pero sí que participó en otra sesión de Movertis TV. Buenos días, muchas gracias. Aquí estamos. Y luego tenemos a Pablo Mazón, CEO de Movertis, que ya es uno más de la casa, que has participado en un montón de debates, pero bueno, te estrenas también en este formato diferente, sí, con la oficina. Con ganas de ver a ver qué habéis montado hoy. Bien, muy bien. Pues explico un poco la dinámica de la sesión, aunque en realidad ya la hemos comentado un poco fuera de cámaras. La idea es muy sencilla, es hablar un poco sobre cómo habéis visto este año, sobre todo cómo ha terminado 2024, y sobre, como os comentaba, ¿no? Los retos, hacia dónde creéis que va a evolucionar el sector, qué es lo que las empresas pueden esperar, un poco con el objetivo de ayudar a aquellas empresas que nos estén viendo, o aquellos responsables de flota, o aquellos choferes, quien sea, ¿no? Pero profesionales que se dedican al mundo del transporte y la movilidad, sobre qué le puede esperar y cómo poder prepararse a todo lo que está por venir. Bien, entonces, como os decía, me quiero centrar mucho en lo que va a suceder este año, pero antes creo que es bueno hacer un breve contexto, ¿no? De dónde venimos y cómo ha terminado el año. Entonces aquí, Juanma, quería empezar por ti, si no te importa. Por favor. Aquí te quería preguntar qué balance haces de 2024 y desde la asociación, que si habéis visto que ha sido un año positivo, o si los retos que veníamos comentando de años anteriores, si se han podido solucionar o cómo está la situación actual. Bueno, positivo sí, porque positivo es todo aquello que es mejor que lo que teníamos antes, entonces hemos avanzado. ¿Hemos avanzado lo suficiente? Bueno, esto ya es interpretativo, pero hemos avanzado. Yo creo que ha estado mejor el sector en general de transportes en el año 2024 que los años anteriores, igual que creo, y aquí estoy anticipándome a lo que vamos a hablar luego, que el 2025 será mejor que el 2024. Sin embargo, si empezamos a bajar y vamos cogiendo, primero por verticales, tipologías de modalidad de transporte, y luego por transversales, temáticas dentro del sector del transporte y la movilidad,
movilidad, transporte y logística. Ya en un análisis un poco más fino hay de todo, ¿no? Por verticales, y sin extenderme a todos, porque yo creo que íbamos más a terrestre y sobre todo carretera. En transporte de mercancías por carretera y en movilidad por carretera, yo creo que estamos mejor en el 24 que en los años precedentes, pero los problemas siguen siendo los mismos y en un orden de magnitud similar. Y los problemas son, o los titulares son fundamentalmente tres, que los apuntabas antes en la previa, que son la sostenibilidad, la transformación digital y la gestión de talento, en general, las personas. Son los tres grandes problemas que no se han resuelto y que seguimos con ello. Tampoco se van a resolver en el 2025. Y en cuanto a verticales, otros modos de transporte ferroviario, mercancías, 24 peor que el 23, y anticipo que el 25 no va a ser mejor que el 24, con lo cual, pues, si no es mejor, es peor, claramente. Carretera seguirá, yo creo que evolucionando en positivo, hablando de mercancías, hablando de movilidad, transporte de viajeros también. Concretamente en movilidad, la parte de transformación digital e incluso la parte de talento y sostenibilidad van unos pasitos por delante de lo que es el transporte de mercancías. En aéreo, mejor el 2025 que el 24 y el 24 que el 23, llevan pues una línea ascendente muy potente, y si hablamos de carga, no de transporte de viajeros, que es el gran volumen, ¿no? Y hablamos de carga, están creciendo a doble dígito, en su conjunto en España creciendo a doble dígito, se prevé el 2025 más todavía que el 24, con algunos movimientos de cambios en el top 5, los aeropuertos que más mueven algún movimiento, pues Madrid sigue siendo el que más mueve, Barajas mueve, y como Barcelona está como la tercera parte, ¿no? Barcelona-Zaragoza, pues se van alternando. El año pasado Zaragoza terminó mejor que Barcelona. Por hacer algún comentario también y meterme en esto, que ya digo que no es el core de lo que vamos a hablar, pero sí que es una curiosidad interesante. Y es que, claro, Zaragoza es Inditex en un 90%, más o menos, ¿no? Pues un año bueno de Inditex en la parte logística Zaragoza, pues el aeropuerto Zaragoza tira mucho. Barcelona es más multicliente, como puede ser el caso de Madrid, y bueno, pues tiene un movimiento más, digamos, un crecimiento, una evolución más tranquila. Y marítimo, pues marítimo es el que marca la pauta, en mercancías marca la pauta de lo que luego vamos sintiendo en terrestre, por ejemplo, en carretera y en ferrocarril. El ferrocarril tiene su propia dinámica. Y ya para terminar, porque si no es que me pongo a hablar y podría estar hablando una hora entera. Un buen análisis, un análisis global. En cuanto a las tres transversales, transformación digital, cada año estamos mucho mejor que el anterior. Es verdad que tengamos en cuenta que yo llevo 44 años en el mundo del transporte y 36, 37 en la parte digital, o sea que tengo mucha historia, ¿no? Por lo tanto, pues podría comportarme como un abuelito cebolleta y contar muchas historias del pasado, pero no me voy a meter en tanto. Pero sí que es cierto que la sensibilización social, trabajadores y empresas, y trabajadores de todos los perfiles que hay ahora mismo, es mucho mejor que la que teníamos hace un año, o hace 2, y hace 3, y hace 4, y cada año mejor. Esa guerra yo creo que ya la tenemos ganada, la de la sensibilización. Luego hay otras que todavía no, pero bueno, joder, pues es un buen principio. En la parte de gestión de talento, me quedo con que resoplo y luego ya veremos, y luego ya hablaremos. Sí, luego entraremos un poco más en los retos, pero bueno. Y en la de sostenibilidad, yo creo que también es para resoplar bastante. ¿Por qué razón? Pues bueno, porque somos esclavos. Yo no soy políticamente correcto y digo las cosas como las pienso, ¿eh? Somos esclavos de una cultura demasiado talibán en lo que se refiere al ecologismo y en la parte que nos toca en el transporte, que nos llega impuesta. La sostenibilidad tiene varias patas y podríamos resumirlo en 3. La sostenibilidad medioambiental, que sí, la sostenibilidad social, que también, y la sostenibilidad económica. Y esto es como un taburete de 3 patas de los que hay en muchos bares.
Tiene 3 patas y si una pata falla, el taburete se va al suelo. Y eso es lo que quizás los que están tan centrados en la sostenibilidad medioambiental no tienen en cuenta, y es que si falla la económica o falla la social, el taburete se va al suelo. Y esa batalla sí que no la hemos ganado todavía. Luego entraremos en detalle un poco en eso, porque es un tema que ya tenía aquí apuntado, el tema de sostenibilidad, y es muy, muy importante. Manel, en vuestro caso, ¿cómo ha cerrado 2024? ¿Cómo lo has visto este año? Bueno, este año ha sido una evolución positiva si hablamos de volúmenes. Hemos incrementado respecto al año anterior. Nosotros somos una empresa que somos puramente mensajería, tenemos del orden del e-commerce, del orden de no llega al 40% de nuestros volúmenes. El resto es puramente profesional, con envíos muy enfocados a servicios de alta calidad, de alto compromiso con clientes, sobre todo en el sector salud, tanto a nivel entrega hospitalaria como entrega de todo lo que es cosas de tecnología o temas asociados a la salud, ¿no? Los volúmenes se han incrementado. Es verdad que el e-commerce lo que aporta a este sector es que hay unas puntas de trabajo que antes un poco ya existían, sobre todo en Navidad, pero en Navidad antes trabajabas una semana un poco más fuerte, que era para hacer los regalos de las empresas, pero ahora con el e-commerce pues hay unas puntas que lo que hacen es que gestionar, sobre todo a nivel de medios, esas puntas pues es complicado. Para empresas que nuestro foco no es puramente aunque afecta a todo el mundo. Es cierto que hay la dificultad, que luego ya podemos entrar en mayor profundidad en el tema, hay una dificultad grande de personal, de medios, tanto de vehículos como de personas. En estas puntas conseguir gente profesional es muy complicado, por tanto los medios que consigues no suelen ser tan profesionales como los que tienes habitualmente, que es una plantilla muy estable. Y en este sentido nuestras franquicias pues sufren estas puntas y estos incrementos, digamos, de volúmenes. Este año hemos tenido además la desgracia de la DANA en Valencia, que ha hecho que todo el mundo se haya resentido un poco, especialmente la Comunidad Valenciana. Y adaptarse a todo esto es lo que cada día cuesta más, por lo que decíamos. Pero por lo demás, nosotros vamos bastante estables, con unos crecimientos bastante consolidados y con las dificultades que representa, sobre todo, pues la entrega de esta última milla, no solo a nivel de lo que es el e-commerce, que para esto hay soluciones, que también entraremos luego en cuáles hay adoptadas, sino que nosotros cada día más nos encontramos que el tema del sector salud está yendo cada vez más a entregar en el domicilio de los pacientes las soluciones de todo tipo, y esto sigue siendo una entrega domiciliaria que tiene sus complejidades, ¿no? Pero dicho esto, pues hablamos mejor, si mejor es tener más volumen es mejor, en cuanto a los medios y tal, complejo, y en cuanto a la capacidad que tenemos de trasladar a los clientes esta complejidad, este incremento de costes, pues mejor relativo. Vale, muy bien. O sea, que hay muchas cosas que comentar al respecto. Ya iremos entrando. Pero el resumen es mejor, o sea que de momento Sí, no estamos a ver, de acuerdo. yo me quedo en que resumen Más mejor, que al seguimos final es lo vivos. importante, Sí. ¿no? Si vamos Eso es. creciendo. Y perdón, yo no sé, tú no porque eres muy joven, pero tú te acordarás de aquel anuncio que era una medallita que ponía más que ayer y menos que mañana. Yo creo que estamos ahí, más que ayer, o sea, mejor que ayer y peor que mañana. Bueno, un buen titular, Sí. Del lado, Pablo, si quieres más de la digitalización quizás, ¿qué es lo que has notado este año o hacia dónde alguna tendencia tecnológica que se ha impuesto en los clientes? Pues sí, mira, nosotros, Movertis es una empresa que ha ido creciendo en los últimos años. La verdad que creo que hacemos las cosas bien en cuanto a digitalización y estamos en un sector que, como bien comentabais, necesita esa digitalización, ¿no? Con lo cual, bueno, si hay un sector que tiene una carencia y es una empresa que trabaja medianamente bien, el resultado al final es el que hemos visto, que pues, nosotros hemos crecido un 30 o un 35% este año, a falta de acabar de cerrar las cuentas de la compañía en estos días. Pero sí que hemos visto una tendencia de pasar de que el cliente pide soluciones que le permitan ser reactivo a cada vez soluciones que le permitan ser más proactivo, ¿no? Es decir, cogiendo lo que es la solución de gestión de flotas, hace años pues un cliente quería saber qué había pasado, ¿no?
Ahora lo que el cliente quiere saber es cómo puede evitar que algo pase, ¿no? Y cogiendo el ejemplo de un NACEX o cualquier empresa de mensajería, al final no se trata tanto de tener herramientas de control para saber cuándo un cliente se me ha quejado, qué pasó, porque yo le entregué tarde, etc., sino de cómo gracias a la tecnología puedo evitar que eso llegue a pasar y mi cliente al final reciba el paquete en un intento y no en dos, porque si no el coste operativo es mucho mayor. Entonces sí que hemos visto ese paso de un cliente que busca la prevención antes que ser reactivo, pero además vinculado al resto de herramientas tecnológicas que tiene. Nos hemos dado cuenta que el cliente lo que busca sobre todo ahora es que, oye, una solución de gestión de flotas, una solución digital, no solo me ofrezca una solución en ese aspecto, sino que además se integre con el resto de herramientas que yo tengo. Sobre todo porque va vinculado un poco al tema de los perfiles humanos. Quiero tener poca dependencia del factor humano, tanto porque sabemos que el humano es el que más errores comete, normalmente en las compañías, más allá que las máquinas, y por otro también porque tenemos carencia de perfiles, no solo en transporte, sino también digitales o perfiles operativos, con lo cual, traspuestos a buscar una solución digital, buscar una solución que no solo me resuelva ese problema y me ayude a evitar problemas futuros, sino que además esté integrado con el resto. Eso es un poco lo que hemos visto, sobre todo en medianas y grandes empresas, que parece que no, pero aún les queda por madurar en este aspecto. Ya, bueno, si lo bajas a las medianas y a las pequeñas y a las micro, sí, correcto. El gap es todavía mucho mayor. Exacto, las pequeñas muchas veces por falta de recursos, no tanto humanos sino de estructura, a veces no han llegado a ese punto en el cual tienen que escalar sus compañías y tienen que estructurarlo todo. Hay un poquito directores de orquesta, ¿no?, dentro de esas compañías. Ahí necesitas darles algo que les permita ser proactivos, pero sin la complejidad de que la curva de aprendizaje de esa solución sea costosa. Es decir, tienen que saber digerir esa solución que les vas a ofrecer, porque si no el día a día se los come. Pues, buen análisis. Yo quería empezaría a hablar de los retos del 25, que realmente ya los habéis nombrado casi todos, con lo cual voy a cambiar un poco el enfoque, ¿vale? Os voy a decir los que nosotros tenemos apuntados, porque en nuestra comunidad, a través de redes, tenemos también grupos de newsletters y demás, hemos ido preguntando y haciendo encuestas a nuestra comunidad, ¿vale? Preguntando sobre eso, cuál será el principal reto o qué es lo que más les preocupa de cara a 2025. Entonces, os digo los 3 retos que han tenido más acogida o que se resumen más las respuestas que hemos tenido. En el top 3 entraría el tema de electrificación de flotas y sostenibilidad. Vamos a entrar de ello, ¿vale? Voy a preguntar sobre todo a Manel, pues, lo que estáis viendo o qué estrategia estáis haciendo desde NACEX, ¿vale? Eso vamos a entrar ahora luego. Punto número 2, la incapacidad de adaptarse a las herramientas de inteligencia artificial, bastante ligado a lo que comentabas, del tema de la digitalización en general, pues que las empresas muchas veces no están preparadas o creen que no es para ellos, entonces también indagaremos sobre ello. Y el top 1 es una de las cosas que también hemos comentado, habéis comentado los 3, que es la gestión de talento, la dificultad de contratar y retener a talento dentro del sector. Esta es la top 1. De hecho, en la encuesta que hicimos, que había 6 opciones, el 57,70% de las respuestas dijeron que ese era el principal reto, con lo cual queda claro que esto es el principal reto o lo que más les preocupa a las empresas. Entonces, aquí quería empezar también de nuevo, si quieres, contigo, Juanma. Podemos entrar en el debate sobre la gestión del talento y me gustaría saber, si podéis, ¿no?, el ver un poquito, no tanto cómo está la situación, porque al final ya se sabe, ¿no?, que la situación es un poco complicada, pero qué medidas o cómo se está intentando revertir o mitigar esta situación de poder encontrar más profesionales o poder gestionar de manera más eficiente el talento. Voy a remitirme otra vez a que soy viejo y tengo ya muchos años, muchas horas de vuelo. Y también estos últimos 2 años he dicho muchas veces, y lo voy a decir aquí también, que está casi todo inventado. O si conocemos la historia, casi todo se ha inventado, fuera parte de que a lo mejor merezca, fuera parte, se lo ha inventado el Carlos Herrera, pero yo, pues, como soy un copión, pues a veces lo cojo también, ¿no? Independientemente de que cojamos la idea o cojamos el concepto y ahora lo estemos adaptando. ¿Qué es lo que está ahora muy de moda? Está muy de moda, no hoy, lleva ya unos años, pero bueno, ahora mismo está en cresta de la ola, contratar en origen, formar, nacionalizar,
temas papeleo y demás, y emplear a personas que vienen de otros países. Pues se ha hecho con Rumanía, ahora ya no, se ha hecho con Hungría, ahora ya no, se está haciendo ahora mucho con Perú, con Marruecos se está intentando, vamos a ver qué tal resultado da, porque todavía no hay elementos suficientes como para poder valorarlo. Bueno, todo eso también se ha hecho en la parte digital. Y además en finales de los 90, primeros de los 2000, era el boom. O sea, aquí venía gente de otros países por oleadas, ¿no? ¿Eso es una solución? Vale, sí, a corto plazo. A corto plazo puede ser una solución, pero a medio y largo plazo no es una solución. No se resuelve el problema es estructural. Y aquí tenemos un problema estructural de gestión de talento que no es exclusivo del sector de transporte para nada. Porque en el digital, como acabo de decir, lleva pasando, bueno, en los 80, cuando yo estaba en la universidad, ya pasaba, ya existía, ¿no? La parte digital. Y bueno, pues con momentos peores y momentos mucho peores, pero llevamos viviendo esas circunstancias desde siempre, que decías tú antes. El problema del talento digital en las empresas, eso es mucho más gordo todavía, por estas razones, ¿no? Muy, muy gordo. Vale. ¿Hay alguna forma de resolverlo a medio y largo plazo? Claro que la hay, pero eso ya normalmente no está en manos ni de la parte social, es decir, ni de las empresas ni de las personas. Está en manos de las instituciones, porque es una cuestión de formación y vocación, de vocaciones y formación, en ese orden. Y las vocaciones digitales están francamente jodidas, muy, muy, muy fastidiadas. Las STEM en general, las digitales en particular, cosa que tampoco es nuevo, pero ahora es peor. O sea, hace un par de años se presentó una anécdota colateral, el Observatorio de Ingeniería, que es como una especie de club que se reúnen para debatir estas cosas, que por cierto la preside un paisano vuestro de aquí de Barcelona, que fue jefe mío, que le tenía perdida la pista, Oriol Sala se llama, le tenía perdida la pista desde hace muchos años y cuando vi el informe, ostras, las vueltas que da el mundo. Bueno, pues el Observatorio de la Ingeniería lo que viene es a poner sobre la mesa, con muchos datos y muy bien hecho, que estamos en una situación de auténtico al borde del precipicio en la parte de ingeniería, que eso se traslada a todos los sectores. En el transporte concretamente, pues ahora, desde hace 4 o 5 años, estamos en una situación similar, y tampoco somos los únicos, porque en restauración te dirían lo mismo y en construcción te dirían lo mismo y seguramente habrá otros. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Pues seguir remando con medidas a corto plazo, que son las que están en manos, digamos, más de la parte social, medidas a medio plazo, quizás fomentando iniciativas de formación, de sensibilización, pero en la parte gorda es una parte que corresponde que es estructural, que corresponde al gobierno, que corresponde a algo que ahora ya por fin se está vendiendo y por fin está teniendo el impacto que llevamos diciendo muchísimos años que tiene que tener, que es la formación profesional, o sea, los grados medios y grados superiores, porque pues, la formación de grado medio y grado superior hasta esta década, hasta el año 2020, era pues, la gran olvidada, o sea, allí iba poca gente y además la teoría es que van los tontos que no son capaces de ir por la otra vía. Yo, por cierto, hice formación profesional antes de hacer Teleco, de la universidad. Pero es verdad que entonces era así. Y ahora, pues es un poco al contrario. O sea, las notas de corte y la dificultad para entrar a hacer un grado superior de las especialidades más chuli es francamente difícil. Pero hay algunas que ni siquiera existen en los grados superiores. No hay ningún grado superior de transporte de mercancías por carretera, ni por ferrocarril, ni por nada. Sí que hay, que yo sepa, desde hace un par de años digo un par de años, a lo mejor menos, que se ha regularizado el grado superior en movilidad. Pero yo solamente sé de un centro privado que lo está impartiendo. Pues claro, una cosa es que el FICUAL, o PICUAL, no sé cómo se llama, algo así, parecido a lo de las aceitunas, que son los que regulan las profesiones de formación profesional. Una cosa es que lo regulen y digan, venga, esto ya se puede hacer, y otra cosa es que se llegue a poder hacer. Dar más facilidades, ¿no?, para que se puedan formar, puedan entrar. Sí, bueno, pero es que realmente no hace falta mucho marketing, porque ahora mismo sí que hay sensibilización como para que la gente se apunte a hacerlo. Pero
Me voy a otro ejemplo. Las especialidades de sistemas de telecomunicaciones o las especialidades digitales en grados medios y grados, sobre todo grados superiores. Nosotros tenemos mucha relación con varios centros de esos y concretamente en la Comunidad de Madrid con la Dirección de Formación Profesional y no sé qué cosas más. Bueno, pues cada vez que vas a un evento te encuentras con alguien que que sea director, jefe de estudios de un centro de formación profesional público. La pregunta es, oye, ¿no tenéis a nadie que pueda venir a dar clases? Que no hace falta que sea a tiempo completo, que sea... porque es que nos faltan profesores, no tenemos profesores para hacer competencias digitales. Tampoco los tienen para darlas de transporte, dependiendo cuáles. Pues no tenemos. No tenemos, porque es que... luego está la segunda parte, o sea, si alguien tiene su trabajo que cobra lo que sea, el sector digital no está mal pagado, comparado con otros. Dentro de lo que es España, a los precios que pagan los centros públicos de formación, porque vayas a dar unas horitas de clase, el incentivo es bajo. Muy bajo. Sí. Sí. Así que ahí tenemos fastidiado Un cambio porque no hay estructural. medidas estructurales. Claro. No las hay aquí, no las hay en Europa en ningún sitio, no las hay en Estados Unidos. Hace poco, perdón, ¿y tú córtame o me cortáis? Sí, no, de eso se trata al final, ir hablando. Hace poco tenía una discusión que la he tenido muchas veces, porque siempre está, el análisis simplista, que solamente coges la primera capa, pero sin preocuparse en bucear, que normalmente suele venir de los mismos perfiles digamos, profesionales y sociales. Si les pagasen mejor, habría más conductores. Vale, Estados Unidos tiene un problema de orden de magnitud similar en la proporción de que allí hay mucha más gente, Sí. son más habitantes, son más conductores, y tiene el mismo problema. Pues que les paguen más. Bueno, es que un conductor de camión en Estados Unidos de larga distancia cobra más o menos 3 veces más que aquí. Y tiene el mismo problema. Sí. Y en Alemania cobran más que aquí. Tiene el mismo problema. Sí, nosotros de hecho el año pasado hicimos un debate que seguramente este año volveremos a hacer porque al final es un reto que todavía está ahí y no se va a solucionar, sobre cómo poder mitigar esto. Y claro, al final no se trata solo de sueldos, sino que cada vez más pues hay más conciliación, hay otros puntos a valorar en una persona que no solo la salarial, y ahí sí es un sector que no en todos los perfiles, pero en algunos perfiles quizás cuesta un poco más el poder conciliar o poder dar esa estabilidad que busca la gente hoy en día y no tanto el nivel salarial. Desde Nacex, Manel, tú comentabas que sí que habíais notado, ¿no?, la falta de medios en general. Bueno, sí, la falta de medios es evidente, pero es un tema de hace años. Yo también ya tengo una cierta edad. Hace años conseguir autónomos que tuviesen un vehículo y funcionasen, hiciesen distribución, no era muy complejo. Hoy en día existen otras figuras por ahí que, sobre todo distribuyendo e-commerce masivo y tal, que son unas figuras, en todo caso, no sé bajo qué normativa están funcionando. Y lo dejo ahí. Respecto al tema de la formación y la capacidad, yo esto no lo veo tanto problema. Hoy en día cualquier persona sabe utilizar un móvil. Cualquier mensajero nuestro, repartidor, tiene esto, es prácticamente aquí, puede hacer todo. Desde aquí recibe las órdenes de trabajo, hace el seguimiento de las expediciones que tiene que distribuir, tiene una herramienta que le dice el orden en el cual tiene que distribuir, lo que tiene urgencia o no. Y hoy en día la mayoría de las personas saben utilizar un móvil y esta tecnología es bastante friendly, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de personas de ya un nivel medio o superior que tengan formación, tampoco es muy complejo conseguirlas. Y tampoco, o sea, el problema no es tanto el tema salarial, que en parte puede ser. El tema más importante es nuestro sector, te digo, el sector de la distribución, mensajería, transporte. Es un sector que los horarios son complejos. Nosotros trabajamos prácticamente 24 horas al día, ¿de acuerdo? Hacemos durante el día lo que son las recogidas en las ciudades y las entregas, por la noche que tenemos que hacer las interconexiones, y nuestros horarios son bastante extensivos. Y aparte de extensivos, es un trabajo un poco intenso y tal. ¿Qué sucede hoy en día? Si hablamos de conciliación, hablamos de derechos y tal, son palabras que todo el mundo conjuga muy bien, pero el tema, las palabras, obligaciones, compromiso y tal, estos son palabras mucho más complejas y que a nuestra juventud no la estamos educando para eso.
Esta es la realidad. Solo le estamos metiendo en la cabeza que tienen que conciliar, que hay que disfrutar, que esta vida es para vivirla y que alguien nos arreglará los problemas que tengamos. Ahí está papá Estado o quien sea, o papá, que es el que me lo arreglará. Y esta es la educación que estamos dando. Y esto se transmite en toda la sociedad. Y esta es la dificultad más grande que tenemos. En cuanto a la formación, como te digo, nosotros, una empresa cualquiera hoy en día, nosotros somos Transporte y tal, tenemos en la empresa ingenieros, informáticos, tenemos de todo tipo de todas las especialidades que te puedas encontrar en una facultad, porque las necesitamos. Moviendo millones de expediciones que movemos, tenemos unos sistemas de clasificación muy complejos que necesitamos ingenieros que sepan manejarlos, que sepan gestionarlos, que sepan optimizarlos. Es decir, todo eso ya lo tienen las empresas. El problema es conseguir la fidelización y digamos, la comunión y el compromiso de esas personas con el compromiso final que tienen las empresas con sus clientes. Ahí es donde está la gran dificultad. Captarlos, claro que cuesta captarlos porque las condiciones es muy difícil que sean atractivas cuando hablas de conciliación y cuando hablas de otro tipo de cosas. Teletrabajar es una cosa que nos entusiasma a todos, pero una planta de distribución, de cross-docking y tal, teletrabajar es complicado. Paquetes solos no se mueven, desde casa no puedes mover los paquetes. Y como esto, muchas cosas más, y los problemas que no vives in situ son difíciles de gestionar porque primero hay que entenderlos, hay que observarlos y tal. Entonces, esto hace que nuestro sector sí que tenga unas ciertas complejidades, ¿vale? Y esta es la realidad. Más de ahí, yo, tanto la capacitación y tal, no, el problema es cómo conseguir el compromiso de la gente con la empresa y cómo conseguir que sepan que las misiones de las empresas son satisfacer a los clientes y para eso hay que hacer una serie de cosas, ¿no? Tema salarial es problemático, más o menos. No por pagar mucho más, el compromiso va a ser mucho mejor. Exactamente. No, Esa es mi está opinión. claro. Eso es una realidad. Como te Sí, digo. está demostrado además. Dicho esto lo hemos vivido en todos sitios. Dicho esto, el tema Es complejo, tiene es su complejo. gracia, tiene Sí, su es gracia. complejo. Ya os digo que seguramente haremos un debate exclusivo de ello porque al final es complejo el tema, pero quería saber un poco vuestra opinión. Pues si os parece, avanzamos a otro tema y sigo contigo, Manel, ¿vale? El tema de la sostenibilidad y última milla. Aquí lo junto un poco todo. Al final, y era el segundo reto, si no me equivoco, el tema de la electrificación de flotas, sostenibilidad. Eso ya llevamos muchos años de los que se habla. Aquí mi pregunta era, primero, ¿qué estrategias logísticas estáis haciendo desde NACEX? Y sobre todo, el cómo estáis intentando hacer este mix entre sostenibilidad y rentabilidad. Porque es una de las cosas que decía Juanma, de una pata de la sostenibilidad es la económica, ¿no? Y que todo está muy bien el que podamos invertir en electricidad y demás, pero al final el objetivo es también que vosotros podáis conseguir rentabilidad y que lo podáis hacer funcionar. No, esto es básico, es decir, tenía toda la razón Juan en lo que opinaba, porque la primera rentabilidad que hay que buscar es la económica, sin esta todas las demás no existen. Cuando hablamos de sostenibilidad, aquí hay dos temas para mí, que una es la devoción, todos queremos vivir en ciudades más saludables, más sanas y tal, y otra es la obligación. La obligación son las normas que están imponiendo los ayuntamientos, que no son normas generales, cada ayuntamiento regula a su voluntad. Hay zonas de bajas emisiones en unas ciudades sí, en otras no, hay normativa europea que se cumple más o menos. Y luego hay una realidad. La realidad es que la movilidad en las ciudades cada día es más compleja. Las calles cada día son más estrechas, ¿vale? Cada día hay más carriles bus, más carriles bicis, más carriles, bueno, hay de patines, de todo. Es decir, la situación es la que es. Las zonas de carga y descarga son absolutamente insuficientes, porque una cosa es la distribución nuestra. Nosotros podemos estar en una zona de carga y descarga, un promedio siempre, como mucho, entre 5 y 10 minutos. Pero cuando hablamos de otro tipo de transporte, eso cambia. Oreca están matados. Oreca es horroroso, pero bueno, Oreca Sí, tampoco no, es de lo peor. Tampoco es lo peor, sí, pero Cuando hablas de empresas que tengan que hacer reformas en edificios o que tengan que hacer otro tipo de cosas, que llegas a descargar piezas grandes y tal, la ocupación del espacio público pasa hoy en día, en muchos casos, ayer estaba en Diagonal allí, al lado de Francesc Macià,
estaban arreglando el edificio Godó, pues el lateral cortado, una grúa para que llegue allí, lateral cortado se hace en domingo y por la mañana, pero bueno, es igual, si tienes una urgencia, nos ha llegado a pasar aquí con las disposiciones del ayuntamiento y el gobierno que había anteriormente, de que un camión de bomberos no podía pasar por Consejo de Ciento por las obras. Y esto ha llegado a pasar, ¿vale? Y esto cada día va a ser más complicado, porque tú tienes un familiar tuyo que va en silla de ruedas, tienes que parar en una calle que solo hay un carril y no vas a parar a 100 metros, ¿no? Paras en la puerta. Si alguien viene detrás con prisa, pues espera. Quiero decir, pensamos en todo, todo es muy agradable, hoy en día la ciudad está montada para ir en bicicleta, tener un horario fabuloso para que todas las tardes las tengas libres, puedes ir al gimnasio en bicicleta, y así aprovechas, haces doble ejercicio, pero la actividad económica de las ciudades se está pensando poco. Se está pensando poco, quiere decir, nosotros tenemos que pues llevar piezas a clínicas dentales de todo tipo, como decía antes, a pacientes que están en su domicilio que esperan pues todo tipo de cosas para insulina o 1000 cosas más, y tienes que buscarte la vida como aparcas. Entonces aquí aparece la electrificación. La electrificación a nivel de vehículos no está funcionando, es complejo que funcione. Sí que funciona a nivel de otro tipo de vehículos que puede utilizar la empresa de mensajería como nosotros, que pueden ser las bicicargo, pueden ser unos patinetes con unas cajas que quepa un mínimo de mercancía y tal, que nos puedan permitir ir en carril bici y sobre todo que nos puedan permitir parar incluso en aceras que son más anchas, ¿no? Con esto se pueden conseguir cosas, si no va a ser muy complicado. Esto también abre la posibilidad de contratar otro tipo de personas que no necesiten pues, unas habilitaciones a nivel de permisología y tal tan grandes. Las ciudades están llenas de bicicletas que vemos que están repartiendo, sobre todo el tema del food delivery y otro tipo de cosas, pero a nivel de lo que es la mensajería, de lo que es el servicio para empresas, también es necesario esto mismo, es que si no, no llegamos. Hoy en día, parar una furgoneta para distribuir en una manzana, pues es complicado, cada día es más difícil porque hay menos sitios para hacerlo. Entonces tenemos que ir a otro tipo de soluciones. Nosotros, tal y como estamos estructurados, ya nos funciona bien porque tenemos muchas franquicias en las ciudades que nos sirven de micro-hubs y desde allí distribuimos desde muy cerca del destino final, con lo cual somos más sostenibles, tenemos trayectos más cortos. Podemos utilizar estos vehículos que también son sostenibles, que perjudican menos la movilidad en la ciudad, porque la movilidad a mí me da igual que sea eléctrica que de combustible. Si la calle está permanentemente colapsada, ¿de qué me sirve que sea eléctrico? Que echa menos humo, sí, pero a nivel de movilidad, de llegar a los sitios, de repartir, no sirve de nada. Con todo lo que se ha hecho hoy en día, bueno, lo podéis ver, aquí en Barcelona, Diagonal está colapsada a todas horas, se colapsa la central, con lo cual las calles que cruzan también están colapsadas y esta es la realidad. Lo que se consigue cuando estrechas calles, cuando... A eso hay que adaptarse, estoy de acuerdo. Por devoción, porque queremos una ciudad más limpia, pero también por obligación. En esta obligación pasa porque tenemos que ir a otros métodos. Otros métodos pasa por distribuir el e-commerce a través de unos puntos en los cuales los destinatarios o los compradores de e-commerce puedan ir allí a recoger lo que han comprado, porque ir a su domicilio cada día va a ser más complicado. Hay toda una serie de medidas que tienes que poner en marcha para adaptarte a esta nueva situación que se está produciendo y que es real, es así, y que además no tiene marcha atrás, porque una vez estrechas las calles, volver a ensancharlas va a ser complicada, una vez haces unas obras para peatonalizar una calle, volverla atrás, aunque luego sea más o menos, esté dentro más o menos de la norma, es igual, no puedes volver atrás, es más caro que lo que has hecho. Es decir, una serie de dificultades, pero la realidad es que te has de adaptar a esto y has de ir a otro tipo de soluciones. Cuando hablamos de mensajería, que movemos la tipología de paquetes que movemos. Cuando hablamos de otros sectores, como decía el compañero de Oreca y tal, ahí ya los problemas son otros. Sí. Pues sobre todo veo que transporte más pequeño, ¿no? En ciudades, en última milla, como bicicletas habías comentado, ¿no? Intentar adaptarse ahí para poder llegar. Una pregunta aquí, no tiene mucho que ver, o en parte sí, porque has comentado el llegar a entregar a domicilio. Una cosa que a mí quizás me interesa, si tienes el dato, es la cantidad del porcentaje de entregas que no se hacen en primer intento. Correcto. Este porcentaje cada día es más bajo.
¿Por qué? Porque hay una serie, cuando hablamos de inteligencia artificial y tal, nosotros prealertamos siempre antes de las entregas a los destinatarios, podemos decir más o menos en qué franjas horarias vamos a ir a entregar para que estén esperando. Pero lo que hay un tema cultural que hay que cambiar. El destinatario que esté esperando en su domicilio, pero el que teletrabaja le da igual y ven a la hora que quieras y no pasa nada. O cuando hay gente en el domicilio, cuando hay dos personas en un domicilio que trabajan y que trabajan fuera y tal, ir a entregar en unos horarios es complicado. Es cierto que hemos pasado, cuando se inició el e-commerce, hablábamos de pues, una barbaridad, 30% de las entregas tenías que repetirlas, mínimo una segunda vez o más. Hoy en día esto puede estar por debajo del 10%, en base a que hagas unos prealertas y que hoy en día la comunicación, el mensajero prefiere antes que ir llamar y es más barato llamar que no ir allí, que no haya nadie, claro, ¿no? Pero lo que es cómodo en realidad es dejarlo en un punto para que la gente lo pueda recoger. Otra cosa que hoy en día también cada día se está incrementando más es la devolución del e-commerce, de esa compra que has hecho que por lo que sea no la quieres y la tienes que devolver. Y más cuando, sobre todo los grandes vendedores de e-commerce, el transporte es gratis, quiero decir. Por lo tanto, a partir de aquí, como el transporte es gratis, pide lo que quieras, que devolverlo no te va a costar nada, ¿no? Esto también se está haciendo a través de estos puntos de conveniencia que decimos y esto está permitiendo y agilizando y haciendo que sea más sostenible, pero pasa porque al final el comprador de e-commerce sepa que va a tener que hacer un desplazamiento. Ya se están utilizando mucho las mismas tiendas de los grandes operadores de venta online, ya utilizan sus propias tiendas para que la gente vaya a devolver lo que compra y tal. Tú compras por internet muchas veces para garantizarte que ese producto que ha salido te va a llegar. Luego te gusta o no y ya si no te gusta vas y lo devuelves a través de la tienda o de los sistemas que monte este operador. Pero sí que es verdad que a nivel de sostenibilidad te tienes que adaptar a este tipo de cosas, pero va a pasar para que el destinatario final participe en la cadena de distribución o si no va a ser muy complicado. También que se adapte un poco a él, que quizás es lo que va a costar más. Porque la movilidad, olvidaros, cada día va a ser más compleja. Las ciudades, guste, no van a estar cada día más colapsadas. Los coches no van a desaparecer. Los camiones de Eureka no van a desaparecer. Tú vas al bar y quieres que esté la cerveza allí o la Coca-Cola o lo que sea. Si no la van y la llevan, no te la vas a beber. Quiero decir, y con esto pues es una complejidad importante. De hecho, lleva a sumar esa tensión, ¿no? Esa obligación, es lo que decías tú, lo hacemos por devoción, pero también porque hay un marco regulatorio que nos obliga a... Nosotros, por ejemplo, en Movertis también lo observamos a veces incluso desde el sector privado, ¿no? Por ejemplo, distribución y transporte de prenda colgada. Ostras, pues los grandes fabricantes que te contratan para distribuir a todas las tiendas quieren saber el CO2 generado de esa cadena de distribución, ¿vale? Es decir, nos encontramos ante una tesitura donde el cliente final quiere comprar online, pero quiere contribuir a un mundo mejor, con lo cual no quiero dejar de comprar online, pero sí que quiero que el que me reparte ese paquete en mi domicilio sea eficiente en términos medioambientales, y eso se traslada a que las grandes cadenas, sobre todo nosotros lo vemos mucho en tema de grandes supermercados y también de ropa. Ostras, yo quiero poder acreditar a mis clientes que todo el ecosistema económico que tengo montado protege o reduce lo máximo posible el nivel de CO2 de lo que mi negocio genera. Dicho de otra forma, cuando me compras a mí una prenda de ropa, te garantizo que el nivel de CO2 que esa prenda de ropa ha generado en el transporte es el mínimo posible. ¿Dónde lo vemos nosotros esto? En clientes. Nos encontramos muchas veces muchos clientes, sobre todo pequeña, mediana empresa, que le gusta o no se adaptar a estas exigencias, que muchas veces no lo hacen por devoción, porque saben que a nivel económico es un coste operativo más que tengo que sumar a mis números y ver si soy rentable, pero sí lo hacen por ese marco regulatorio obligatorio. Ostras, ya sea la administración, ya sea un cliente privado, me exige, me pide saber que CO2 he generado, porque ellos lo quieren cruzar con el resto de datos de kilos de ropa transportada, paquetería realizada, etc. Curiosamente, también lo vemos, en este caso en el tema de electrificación, en flotas comerciales. Nos encontramos a veces en distribución y en flotas comerciales que quizá en este caso más por devoción la propia compañía sí que apuesta más por modelos sostenibles y quieren entender que las visitas comerciales no solo son eficientes en términos de tiempo, de productividad del comercial o de ratios de cierre, sino también en términos de cuánto cuesta o cuánto contamino por el hecho de desarrollar mi negocio, ¿vale? ¿Qué vemos? Hostia, sin tecnología es difícil. Es decir, si tenemos ciudades cada vez más colapsadas, clientes cada vez más exigentes, que además les he de hacer partícipes, ¿no?, de ese proceso de la cadena de reparto, de devolución,
o tengo tecnología, sea para CO2, sea para electrificación, o sea para, como dices tú, poder avisar a un cliente en tiempo real de en 2 horas voy a estar en tu domicilio, si no vas a estar, avísame porque ya no me paso. Si no lo haces con tecnología es complejo. Bueno, se puede llegar a hacer, otra cosa es que sea rentable, ¿no? Lo que tengo claro es que si no usas tecnología, rentable no va a ser. Otra cosa es que estés esperando que la rentabilidad venga por sí sola, pero está claro que se necesita invertir en estos procesos a nivel tecnológico, ¿vale? Y el tema de las ciudades es más complejo porque además en el tema eléctrico los sistemas de carga para que los vehículos están muy pensados a nivel del particular. Oye, mira, es que te esperas 20 minutos y en 20 minutos tienes 80% de carga ya, pero si soy una furgoneta de reparto donde tengo que seguir un orden cronológico que garantiza que el proceso es óptimo, no me puedo estar 20 minutos esperando a que otra furgoneta delante acabe de recargar. Y, por ejemplo, nosotros sí que tenemos un dato que es que yo creo que va bastante alineado al nivel de preocupación, ¿no?, de la gente. El ratio de flota electrificada en el común de las empresas es muy, muy bajo. Tenemos flotas de 500 autocares, por ponernos un ejemplo, que tienen 3 vehículos eléctricos y los tienen porque una licitación les exige. Esa es la y están más... Les exige y les paga. Exacto, le exige y les paga. En el caso de autocares, por ejemplo, sí que es cierto que se compensa ese sobreesfuerzo económico, porque en el caso de un autocar el orden de magnitud del coste es muy superior al de un vehículo. Pero como 4 veces más. 4 veces más, con lo cual, ¿hasta qué punto compensa, ¿no? No lo hago por mí, lo hago en todo caso porque me lo exigen, pero sí que es cierto que lo que vemos es que las grandes lo que hacen es un modelo experimental. Bueno, vamos a invertir 2, 3, 4 vehículos, vamos a ver si esa tercera pata económica se sostiene, y si se sostiene y vemos que además el mercado va hacia esa electrificación de flota, entonces lo haremos. La pequeña no suele estar proactiva, a no ser que pues, por dinámicas concretas de última milla, etc., como dices tú, tenga un modelo muy válido de negocio que diga, no me la juego a coger un vehículo que luego no me sirve para mi día a día. No, yo esto incluso, mira, nosotros tenemos un proyecto que se llama Ecomobility, en el cual financiamos a las franquicias que compran vehículos eléctricos con una parte del valor del vehículo. Ah, muy bien. Esto, en el tema de vehículos, tenemos motocicletas. En la ciudad, sobre todo, cada día veréis más motocicletas, más bicicletas, más patinetes. Estos tienen la facilidad de que el componente de la carga, la batería, es extraíble. Tú puedes tener 2 baterías, estás cargando una, funcionas con la otra, y eso es fácil y cómodo. Pero incluso con estas salidas que hacemos, conseguir vehículos eléctricos es muy complicado, porque salvo que adquiera estos vehículos, tenga una nave en la cual pueda tener unas zonas de carga y tal allí, en las ciudades esto no hay naves dentro de la ciudad, no lo puedes hacer. Los postes de carga en la ciudad es muy complicado, la gente profesional no tiene acceso. Hay el que se enchufa allí y si vive allí, pues se enchufa a las 7 de la tarde y hasta mañana el coche no sale de allí. Es igual, quiero decir, es complejo. Incluso dando estas ayudas que digo, cuesta que la gente electrifique la flota. ¿Por qué? Por la dificultad que tiene el gestionarla y el utilizarla. Porque al final es que tú coges una furgoneta eléctrica, te vas de aquí a Mataró, que son 70 kilómetros, y vuelves con dificultad. El tiempo medio de tramitación Esta es la realidad administrativa de un punto de recarga está en 1 año, picos hasta 18 meses en España. Tampoco es que en Europa vaya mucho mejor, pero bueno, sí que depende del país, es bastante más liviano. El tiempo, ya sabes que te va a costar, pues no sé, el punto de recarga en tu casa te cuesta entre 3 y 6.000 euros. Es en tu casa y puedes tardar 6, 8 meses. Por la tramitación administrativa, pero ya como sea en la calle, Es horrible. No, nosotros que es una fiesta. En nuestras naves aquí en Hospitalet, en Madrid, en Coslada, tenemos puntos de carga y descarga para las furgonetas que habrá de ser, pues lo que decimos, una carga que ultra rápida, que en 40 minutos máximo puedas cargar el 80%, y te puede servir para el momento que es, pero claro, no te vas a venir del centro de Barcelona a cargar a Hospitalet para volverte a Barcelona a repartir. Claro, tú has de tener la carga y descarga cerca de donde ejerces la actividad. Y la actividad la ejerces desde un punto, como decía antes, de estos microhubs dentro de la ciudad, y si no tienes la solución ahí, pues no hay solución. No es, ¿sabes? No es práctico. Estamos en un momento que Manuel lo habrá visto, bueno, y lo estarán haciendo, en el que ya hablamos de última milla. Ya tenemos que desagregar la última milla tradicional de la última yarda, que es la de la bicicletita, el patinete y demás, y escalar hacia abajo
los hubs de distribución, que es lo que comentabas tú antes, incluso más hacia abajo, más prácticamente el Docker que pones, yo que sé, en una comunidad de vecinos, ¿no? Sí. Porque sí, es buscar la eficiencia, y la eficiencia al final te lleva a la rentabilidad. Hay una cosa que quería decir de algo que comentábamos antes, del tema anterior, del tema del talento, que yo he dicho, bueno, estructuralmente las soluciones tienen que pasar por vocaciones y formación, ¿no? Pero realmente esto es un ejercicio para todos, es un ejercicio para los que ya lo estamos haciendo, del lado empresarial, y para el lado de las administraciones locales, regionales y nacional, y europea. Y al nivel que podemos gestionar nosotros, que es a nivel empresarial, también hay que hacérselo mirar, o sea, ponerse un espejito delante y a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Primero los datos y luego las discusiones de opinión, ¿no? Y los datos son que sector transporte, y vamos a acotarlo más, transporte de mercancías por carretera de media y larga distancia, te dejo en paz a ti de momento, de media y larga distancia, tenemos un problema de que no hay conductores, es verdad, y que es muy difícil mantener, o sea, tener cubiertas las necesidades de conductores por evolución vegetativa, porque se jubilan y hay que incorporar otros, o algunos se mueren, qué pena, y no consigues mantener esa estabilidad de cantidad de personas que necesitas para hacer el movimiento de tus camiones, o que estás ampliando en camiones, y yo conozco varios casos, además, de repente pues te has comprado 25 camiones porque tu negocio crece y tienes los camiones parados 3 meses o 6 meses porque lo que no tienes son 25 conductores, o 25 o la ratio que corresponda. Sin embargo, y dicho esto, hay empresas para las que esto es un problema de una cifra y hay otras que es un problema de 2 cifras. Hay algunas que tienen poca rotación, hay otras que tienen mucha rotación, y por el medio de todo tenemos. ¿Y eso por qué pasa? Pues que depende cómo estés gestionando tu negocio. Voy a un ejemplo, y no le voy a poner nombre, pero de este no es el único, existen varios ejemplos, y además tampoco es un invento nuevo, es un invento que ya lleva muchos años en el mercado. Y es, claro, es que un conductor de larga distancia que hace Europa, pues es que lo mismo se tira 10 días desde que sale hasta que vuelve a su casa, y al final pues eso es algo que tú lo apuntabas antes, y es cierto que las nuevas generaciones te dicen que no, que mira, no, entonces no es una cuestión de pasta, es una cuestión de que no, ya está. Bien, sin embargo, hay empresas que esto lo tienen resuelto, y es que no tienen ningún conductor en plantilla que pase más de una noche a la semana fuera de casa, y también hacen Europa y hacen larga distancia. O sea, esto está inventado hace mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede. Hay que cambiar los modos de gestionar, y si cambias los modos de gestionar tu operativa, a lo mejor el problema, o sea, no es que el problema vaya a desaparecer, pero pasa a no ser un problema del 60% de los encuestados. Correcto, sí. Pues mira, si os parece, vamos ya al último tema, que es el tema de la digitalización, que al final hemos ido hablando durante todo el debate sobre ello, ¿vale? Pero para entrar un poco más en debate, además también viendo que uno de los retos que apuntaban aquí es que las empresas, que esto lo vemos nosotros de primera mano en Movertis, pues entienden que la digitalización es importante, entienden que la tecnología les ayuda, pero tienen bastantes barreras para entrar porque no saben cómo poder implementarla o por dónde empezar, ¿no? Entonces, aquí, si te parece, Pablo, empiezo contigo. Vale. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar la digitalización de las empresas este año y qué consejos le darías a una empresa que quiere empezar a digitalizarse? Vale. Nos centramos en gestión de flotas, en este caso, o en transporte, ¿vale? ¿Dónde creo yo que va a ir? A ver, nos encontramos... Hago una pequeña foto previa, ¿vale? Nosotros categorizamos a los clientes como empresas muy pequeñitas, sin apenas infraestructura, donde el gerente hace un poco de todo, que es como todos hemos empezado. Esas empresas es muchas veces complejo implementar tecnología, a no ser que tengas un gerente con muchas ganas y mucha capacidad de sacrificio. Sí que es cierto que como ha montado la empresa, normalmente esas ganas siguen estando, ¿vale?
Luego están las empresas pequeñitas, que pues puede ser un modelo de franquicia, puede ser la típica empresa de 10, 12, 15, 20 camiones, que en España es una empresa mediana dentro del sector transporte, que para mí es el peor momento en el cual a veces se tienen que digitalizar, porque han crecido lo suficiente como para meter infraestructura, pero no lo suficiente como para tenerla estandarizada, ¿no? Y entonces te encuentras empresas donde no hay onboarding de empleados, donde cuando un empleado se va no hace un traspaso de conocimiento, donde el RP es el mismo que empezó a usar el gerente hace 10 años. Esas empresas son complejas. Hace 10 años. O 20. O 20, ¿no? Entonces, el reto está en hacerles ver que no puedes estar apagando fuegos cada día, ¿no? O que si más no, deberías hacer un parón, reanalizar cómo trabajar eficientemente en tu negocio y adaptarte a trabajar de forma proactiva. Entonces, luego nos encontramos las grandes, que en las grandes, ojo, a veces sorprende, ¿no? lo débiles que están a nivel tecnológico en algunos casos, pero en general suelen ser perfiles más maduros que tienen más tiempo de evaluar este tipo de soluciones, con lo cual también pueden meterlo dentro de un proyecto de un cuatrimestre o de un año dentro de su compañía e irlo implementando poco a poco. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es el principal reto o hacia dónde creemos que va? Hacia esa figura de una solución lo suficientemente potente, completa, pero intuitiva, que haga que la curva de aprendizaje, con independencia del grado de estatus de empresa en el que estés, sea lo más fácil posible. Y esto lo voy a vincular un poquito a lo que comentaba Manuel, ¿no? Es decir, nos encontramos hoy en día, hay muchísima gente que las ganas de trabajar es una cosa que yo creo que coincidimos todos que cuesta encontrar hoy en día, pero sobre todo hay gente que aunque tenga ganas de trabajar no quiere tomar decisiones, no quiere que esas decisiones le generen estrés, no quiere que su jefe se enfade, es decir, hay mucha gente que... Cero riesgo. Cero riesgo, la palabra es cero riesgo. Prefiero preguntarlo y estar 2 días esperando a que mi jefe venga de vacaciones que tomar la iniciativa y equivocarme. Aquí entraríamos en un debate de si esto es motivado porque a lo mejor ese jefe genera esa cultura. Es decir, a lo mejor tienes un jefe donde no acepta o no quiere que tomes decisiones erróneas y prefiere hipercontrolarlo. Pero en general sí que es cierto que hay, y yo coincido, pese a que tenemos una diferencia de edad, en que la educación que estamos dando... Sí. Estaba pensando también. A lo que voy es que, joder, que aunque nosotros en este caso, Adrián y yo, somos más jóvenes, sí que igualmente percibimos en gente de nuestra edad o menor que, ostras, la política de yo no voy a tomar ningún riesgo, prefiero preguntarlo, prefiero no crecer profesionalmente antes que asumir riesgos que me generen estrés, porque estrés no va vinculado a conciliar vida. Hostia, es una cosa que cada vez hay más. Y eso los datos lo demuestran, porque cada vez las encuestas que hacen a gente que está terminando, y perdón la interrupción, Sí. que están terminando los estudios o la carrera o los grados del tipo que sea, ¿y tú qué quieres ser o qué quieres hacer? Funcionario. 40%. Cero riesgo, ¿eh? 40% menores de 25 años quieren ser funcionarios. Cero riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una compañía de transporte, distribución, mensajería, etc., consiguen superar el reto de contratar personal que tenga ganas, que haya estudiado esto, que le motive, porque al final el sector transporte yo creo que no deja de ser también un sector un poco vocacional, igual que el de médico, ¿no? Y para cobrar lo que cobro y la responsabilidad que tengo hay otros sectores donde puedo cobrar más con menos responsabilidad. Pero, ostras, si vas a implementar tecnología en esas empresas tienes que hacerlo atendiendo al factor humano. ¿Y cuál es el factor humano? Gente que vea que la herramienta es fácil de usar, gente que vea que la herramienta se adapta a él y no él a la herramienta, y gente que vea que la toma de decisiones a la hora de poder crecer profesionalmente, aquel que sí que busca crecer, le sea fácil, ¿no? Entonces, lo vinculo un poco al tema del reto humano. ¿Cómo podemos hacer una empresa de transporte, una empresa de distribución, de mensajería, implementar tecnología y a la vez intentar resolver el drama de captar talento? Usar la tecnología para que esa gente vea que hay un plan de carrera, de crecimiento en el cual, si gracias a esa tecnología me ayudas a mejorar mi negocio, irás cogiendo responsabilidades, irás cogiendo más gestión de equipo o irás cogiendo otros roles que van a hacer que crezcas. La experiencia, al menos en el caso de Movertis y de otras empresas, ¿no? que yo al ser presidente de la Asociación de Empresas Tecnológicas, pues a veces comentamos estos temas, es la gente prefiere cobrar menos y no tener responsabilidad, o hay gente que no le importa cobrar menos mientras le garantices que va a tener un plan de crecimiento en tu empresa, ¿no? Dicho de otra forma... Que lleva mucho tiempo en el sector. Exacto. Es decir, concretamente en el sector digital lleva mucho tiempo. La gente... Se valora mucho el plan de carrera. Sí. Quiere... Asumo responsabilidades, pero quiero ver que esas responsabilidades pues a 18, 24, 36 meses me van a permitir crecer. Por contra, o como punto a favor de esto, tiene la ventaja de que te permite discernir muy bien entre el que quiere estar en la misma posición 25 años y a lo mejor en según qué roles no te interesa alguien así, y el que quiere crecer, ¿no? En el caso de la tecnología, si les das recursos, puedes ver rápidamente,
Oye, ¿es una persona que cuando le doy recursos los aprovecha para ayudarme a mejorar mi negocio? ¿O es una persona que cuando le doy recursos precisamente detecto carencias de aprendizaje, de miedo de que esa tecnología me sustituya, etc.? Y vinculado a esto hay una cosa que yo siempre digo. Ten presente siempre el principio de Peter. El principio de Sí. Peter del máximo nivel de incompetencia. O sea, Exacto. ahí eso hay que detectarlo. Exacto. Porque todos tenemos ese nivel. Sí, Otra y- cosa es que lo hayas descubierto todavía o no. Y hay una cosa clara, ¿no? La tecnología para mí, al menos en la gestión de flotas, ha de ser un complemento al trabajador, no un sustituto. Por mucha tecnología que metas en un NACEX, al final estará la llamada para entender por qué un cliente se ha enfadado y deja de trabajar contigo. Entonces, puedes tener IA que te ayude a que el ratio de entrega sea el mayor posible, a que el ratio de devolución, de segundos intentos sea el menor posible, pero al final siempre habrá un factor humano que es el que dirá, vale, ok, voy a ver con este cliente que trabaja con nosotros desde hace 10 años qué índice tengo de entregas. Tengo un 95. Es un dato que a nivel humano luego ya puedo tener una conversación cara a cara. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué dejarle trabajar con nosotros si los datos esa IA nos permiten entender que hemos trabajado a un nivel alto, ¿no? Entonces, resumiendo, que si no me alargo, el reto que vemos o hacia dónde creemos que va, estamos viendo que las empresas quieren una solución lo más integrable posible, lo más modular posible, pero sobre todo que no les genere un problema con el personal que tienen actualmente, ¿no? Es decir, quiero una solución tecnológica que no haga que la gente se me ponga de culo o me pongan pegas o me digan que eso no sirve, aunque yo sé que eso lo necesitan, pero tienen miedo de que les sustituya. Si consigues dar algo que ayude a mejorar el proceso operativo, que estratégicamente hace que la empresa pueda tener unos costes operativos mejores, más rentable, etc., y que además el personal de oficina lo vea con buenos ojos porque lo ven fácil, lo ven completo, no lo ven una amenaza, tienes bastante ganado a nivel de una solución como la nuestra, por ejemplo. Y Juanma, a nivel más general quizás del sector, ¿notas que las empresas cada vez están más digitalizadas? O comentabas antes que las pymes les costaba mucho. Bueno, lo de las pymes es un abanico demasiado grande para tratarlo por igual a todas las pymes, sobre todo en el caso del sector de transporte por carretera. Porque hay algunas grandes, algunas más o menos, mismo orden de magnitud, medianas, bastantes pequeñas y muchísima micro. Entonces, el tratamiento de las micro es uno, el tratamiento de las pequeñas es parecido, pero puede ser, como tú apuntabas antes, ya un poquito diferente. Ten en cuenta que formalmente, yéndonos a las definiciones de micro, pequeña, mediana y grande de la Unión Europea, que es el que tenemos que aplicar, una micro es toda aquella que factura menos de 2 millones de euros. Un transportista de camión, de un tráiler de media a larga distancia, pues bueno, una facturación media de 150.000 euros al año por camión, por ahí andará, va, unos con otros. Si fuese 200.000 serían 10 camiones. O sea, toda aquella que tiene 10 o menos camiones, y a lo mejor 12 o menos, es microempresa. Y a efectos de cómo tenemos que tratarla, hay que tratarla como microempresa, como el gerente, hombre orquesta, que hace todo, menos llevar el camión, y cuando hace falta también lo lleva. Eso te voy a decir también. Y cuando hace falta también lo más hace. de lo que parece, a veces Exactamente. es un conductor más. Exactamente. Entonces, volviendo a tu pregunta, evidentemente estamos mejor de lo que estábamos el año, más que ayer, menos que mañana, y yo creo que estaremos mejor. Pero yo plantearía una pregunta y luego pongo la reflexión, la pregunta para ti. Cuando conceptualizasteis y empezasteis a trabajar en la primera versión del gestor del producto vuestro, gestor de flotas, lo hicisteis pensando en los usuarios micro y pequeña empresa o mediana y gran empresa. Pues mira, es una solución que ha evolucionado. Es decir, La primera versión. la primera versión, más pensando en pequeños y medianos. Vale, entonces me vale con eso. Entonces, esto viene a redundar lo que voy a decir ahora. Hay que agradecer muchísimo al perfil de empresas como la vuestra, que en los últimos 10 años, números redondos, habéis democratizado los sistemas de gestión empresarial, los de gestión operativa, no los estándar, porque los estándar ya venían, por ejemplo, gestión contable y tal, venían democratizados ya desde hace bastantes años. O democratizándose.
pero en las aplicaciones de gestión operativa del negocio se han democratizado en estos últimos 10 años. Y eso lo habéis hecho las empresas nuevas, por un concepto, aplicando una serie de conceptos nuevos que son, lo tiene que entender cualquiera, aunque no tenga cultura digital, de una manera rápida, porque hay que minimizar el efecto rechazo, la resistencia al cambio, que siempre ha sido el principal aliado de los casos de fracaso. Exacto. Y el principal causante de los casos de fracaso. Entonces, esa batalla cultural, si la estamos ganando, los que promovemos la digitalización, cada uno en su medida, es mucho, hay que agradecer mucho a las empresas, a las personas que estáis detrás de aplicaciones que han democratizado todas estas gestiones, que son muchas. Los gestores de rutas, optimizadores de rutas, gestores de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Ponle 20.000, bueno, 20.000, unas cuantas soluciones que hay por ahí, que de momento tampoco es que sean tantísimos los proveedores que hay, unos cuantos. Con lo cual habéis obligado también a los grandes, a los que fabricaron sus productos para las grandes empresas, a sacar las versiones más reducidas. Esto es algo que le pasó a SAP hace unos años. SAP nació para la gran empresa y poco a poco han ido sacando producto para la mediana y para la pequeña. Y tienen su producto para la pequeña empresa, porque les fue forzando el mercado. Y dicho todo esto, ¿cómo estamos en la parte de digitalización? La asignatura pendiente está en la micro y la pequeña. Claro. La mediana y la grande estarán más o menos avanzadas, pero no hay que convencerles. A lo mejor hay que convencerles de que sea tu producto. Están convencidos ya de que lo necesitan. Están convencidos de que lo necesitan. Os voy a contar una anécdota que es pública. O sea, no sé si detectaste, si fuisteis conscientes, os disteis cuenta, probablemente sí, de la campaña de prensa que lanzó el Ministerio de Transportes el año pasado, yo creo que durante la primavera, recordando que había subvenciones directas del kit digital para la sustitución, para la implantación del tacógrafo digital de segunda generación. Y ven a insistir, y ven a insistir, y ven a insistir. ¿Por qué razón? Las subvenciones llevaban mucho tiempo ahí, pero es que tenían un grado de, concretamente, en junio, más o menos, junio del año pasado, habían conseguido asignar algo así como el 10-15% de los adjudicar como el 10-15% de los fondos asignados para sustituir el tacógrafo digital, que era obligatorio y que entraba en vigor la obligatoriedad unos meses después. Pero vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? Entonces, esa conversación de cómo puede ser la hemos tenido en muchos foros, ¿no? Y uno de ellos fue con algunos muy altos cargos del Ministerio de Transportes, que yo les dije, como hay confianza y no era retransmitido, digo, ostras, esto es un caso de fracaso. Dice, es que nos está costando muchísimo. Es verdad que si lo analizabas, datos por comunidades autónomas, pues había cosas que sorprendían mucho. Por ejemplo, que en Asturias estaban pues como el 60% de lo que les tocaba, y había otras comunidades autónomas que no llegaban al 5%. Esas no las voy a decir. Entonces, ¿y esto cómo puede ser? Al final no llegaron al 100%, pero sí que avanzaron bastante a base de empujar. Porque a un autónomo o microempresa que tiene 5 camiones le dices, mira, te voy a dar tapas de porque los implantes para que los sustituyas tal y cual, y además que es obligatorio. Pero si es que no, porque sí, me sale gratis, lo pongo. Cumplo con esto, cumplo con lo otro, además de ya tengo que meter a un curso de no sé cuántas horas al conductor, porque si no, no vas a saber manejarlo y porque además es obligatorio. Y nosotros para gestionar y no sé qué, metes un lío de narices. Ahora, con el crecimiento de actividad que tenemos y encima no encontramos conductores y tal, y no sé qué, y estoy esperando que me entreguen 2 camiones para sustituir porque estos ya son euro prehistórico, sí. Y tengo que sustituirlos porque si no, no me dejan entrar en ningún sitio. No tengo... Voy a decir una cosa, pero como está grabando, en fin. Bueno, no tengo tiempo, no va alineado a mi negocio, es lo que decimos. Eso es. Si no tienes en cuenta la tercera pata, que es la económica, y da igual las medidas que apliques, si no van alineadas al que las ha de aplicar, vas a encontrar siempre fricción. Esto como la sostenibilidad. La pata económica es condición sine qua non. La tenemos resuelta, venga, estupendo. La pata tecnológica, con el mismo ejemplo del tacógrafo digital, la tenemos resuelta. Porque aquí está aprobado, homologado, no sé qué, y obligado. ¿La social qué? Y después de eso, después de esa experiencia, no sé si como consecuencia solamente de esta experiencia, sacan
recordaréis, el kit consulting para todos los sectores. Sí. Y también el kit formación, el cheque formación. Y entonces uno se pone a pensar, viéndolo así en perspectiva, y dice, lo primero que sacaron fue el kit digital. O sea, yo te meto puedes financiarte el hardware, el software, la página web, que te decía, te puedes hacer una página web, mira qué cojones, año 2024, 23, perdón, con el kit consulting. Después sale la segunda edición del kit consulting, después sale el cheque formación, después sale el kit digital, kit formación, cheque formación y kit consulting. En mi modesto razonamiento, uno empieza por hacer una pequeña consultoría, luego trabajar con las personas, dándoles un poco de formación y después ya implantamos los productos, el hardware y el software. Es el camino natural, ¿o no? Debería, sí. Bueno, pero me quedo en que en términos de digitalización sí que ves que el sector, ¿no?, poco a poco está mejorando en este ámbito, quizás no a la velocidad a que debería. No, yo no digo que no sea la velocidad adecuada, podría ser más, por supuesto. Digo que hay un tramo, digamos una parte, que es la de micro y pequeña empresa, donde todavía estamos en la parte de asignatura pendiente. Por eso nosotros nos centramos mucho en estos podcasts o contenido que generamos, a que entiendan un poco el valor de la digitalización, porque si no es lo que vosotros decís, si tienen que cambiarlo porque hay una normativa o porque hay el kit o porque hay lo que fuera, va a costar mucho más si no entienden el valor un poco de eso. Vale, pues ya hemos pasado la hora, con lo cual yo lo que voy a hacer es, ya para cerrar el debate, hemos tocado un montón de melones, haremos durante el año otros episodios intentando cerrarlos un poquillo, ¿vale? Pero ya para terminar, lo que os quería decir es si podéis, nos gusta cerrar como con un titular, como una pequeña conclusión de cómo habéis visto lo que hemos hablado, en este caso, pues una conclusión de hacia dónde creéis que va a ir el sector, pero más conciso, como para ya cerrar el episodio con eso. Si quieres, Manel, empezamos contigo. Sé que es un poco complicado ahora, ¿no? Es complicado, ¿no? Yo, de esto estáis hablando de digitalización, yo tengo otra opinión en el sentido de que sin digitalización hoy en día es imposible optimizar recursos y poder seguir en el mercado, ¿vale? Estamos de acuerdo, ¿eh? Eso es fundamental. Dicho esto, lo que hay que hacer es que la digitalización sea muy fácil de utilizar por parte del usuario final. Sí. Eso es imprescindible. Y en este sentido hay que vincular tanto al cliente de origen como hasta, en el caso que hablamos del e-commerce, como al comprador del e-commerce o usuario final, a que formen parte de la cadena de distribución, desde que aportan el dato hasta que finalmente acabas entregando, porque si no es imposible llegar a tener una gestión de costes mínimamente interesante, porque el sector, si algo tiene muy tensionado, son los precios, ¿vale? Y esto ya es otra cosa de hablar. Nosotros en nuestro sector, nuestro competidor más importante, uno de los más importantes, sería el propio Correos español, más el correo francés, el alemán, el inglés, el portugués, están todos aquí y son nuestros competidores. Ellos tienen una visión un poco diferente en cuanto a sus objetivos, no son propiamente son de una empresa privada, aunque sí, en teoría, debieran serlos, pero la realidad es que no lo son. Dicho esto, yo creo que digitalización sí, hoy en día es imprescindible, sin utilizar bien y tener una base de datos creíble y unos cuadros de mando que te ayuden a gestionar, es imposible llevarlo adelante para optimizar, y el futuro lo veo en que todo el que sepa adaptarse cuanto antes mejor, pero te diría que hoy en día en lo que es nuestro sector, lo que es mensajería, todos estamos muy digitalizados, por si no, no estaríamos en el mercado. ¿Me explico? O sea, hoy en día ya nosotros eliminamos el papel como prueba hace infinidad de años, en esto hemos sido pioneros. La digitalización, el problema es ser pionero, que el ser pionero cuesta mucho dinero, muchas veces, pero si vas siguiendo un poco lo que van haciendo los grandes del sector y tal, creo que más o menos te puedes defender bastante bien. O sea, digitalización sí, y desde luego adaptación lo más rápido posible a todas estas normativas que cada día nos están obligando más a hacer las cosas de una determinada manera. Hablo ya directamente de la pura distribución, que aquí por mucha digitalización que tengas, al final, si te puedes mover, te mueves, y no te puedes mover, pues no te mueves. Claro, ¿vale? Juanma, Pablo, ¿quién se anima ahora?
¿Yo? Venga, Como va. queráis. Es que yo soy el más mayor. Te ha afectado eso, ¿eh? No, para nada, para nada. Oye, hay cosas que son realidad, obvias, no son opinables. Son datos. Son datos, claro. Sí. A ver, conclusión, un cierre. Creo que voy a ir muy en la línea de lo que comentaba Manuel. La digitalización es importante, pero más importante aún es que sea de fácil adaptación por parte del perfil humano, del capital humano que tienen las compañías. Y eso significa que sea fácil de adaptar rápidamente a las necesidades de un negocio, porque al final, por mucho que dos empresas operen en el mismo negocio, la forma de trabajar, las casuísticas van a ser totalmente diferentes. Y también que sea fácil de escalar o adaptar a los continuos cambios que van teniendo hoy en día los negocios. Es decir, si en algo coincidimos todos es que el mundo cada vez va más rápido y eso significa que tú antes implantabas en tu empresa un ERP, un sistema contable, un sistema de lo que sea con tecnología y pensabas que, oye, pues mira, lo voy a tener cubierto los próximos años y ahora hoy en día con las normativas, con cómo se transforman los mercados, cómo se transforma el cliente, necesitas herramientas que hoy la implanto y si de aquí un año y medio necesito hacer un cambio drástico sobre esa solución porque mi normativa en Barcelona ha cambiado y obliga a que el reparto sea de otra forma, ostras, no puedo depender de que esa solución no sea capaz de adaptarse, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo que va a pasar? Que las empresas, o hablando ya de soluciones de gestión de flotas, está claro que está habiendo una consolidación brutal de qué empresas son las que realmente tienen o pueden estar en el mercado a nivel de capacidad técnica y eso va alineado a que el cliente cada vez es más exigente. No solo quiero una solución que me cubra ahora, quiero contratar un partner, un proveedor, que si de aquí 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, necesito integrarlo con otro sistema, adaptarlo, hacer un cambio o abro una línea de negocio nueva y necesito que el análisis de esa flota se analice igualmente bien, necesito una solución que se adapte. No que de aquí 3 años el director de operaciones me venga diciendo tenemos que cambiar la solución porque no preveí que esto podría pasar, ¿no? Eso es un poquito... Veo que sobre todo los perfiles medianos, grandes empresas lo que hacen es mirar a largo plazo, ¿no? Eso es y yo creo que es lo que deberíamos trasladar a las pequeñas y las micros. No contrates lo primero que tal porque de golpe un cliente te ha dicho que necesita ver los vehículos en tiempo real. Ostras, haz un análisis, una consultoría de qué necesita tu negocio o cómo crees que tu empresa va a crecer y contrata una solución que ahora puedas empezar con algo pequeño, pero que veas que puedes ir abriendo módulos o funcionalidades a medida que lo necesitas. Correcto. Juanma, ¿qué resumen harías del año o qué consejo le darías Bueno, a el resumen, esa empresa que lo he nos dicho ve? antes, pues ya dice spoiler, mejor que el anterior y peor que el siguiente. Yo creo que en eso llevamos una línea buena en general en el sector. Vamos a una línea buena en el sector, ¿por qué? Porque por un lado, el sector de transporte y logística, joder, es un sustento de la economía de la sociedad. O sea, si avanzamos en general, esto avanza también. Entonces, ahí no queda más remedio que seguir avanzando. Por otro lado, el efecto catalizador de la digitalización, desde los orígenes de la digitalización, ¿en qué se ha diferenciado siempre respecto a cualquier otro sector que lo quieras comparar? Que es mucho más dinámico, mucho más rápido. Los planes siempre son a mucho más corto plazo y los productos tienen menos durabilidad en el mercado. Entonces, esto se ha ido trasladando a otros muchos mercados, porque el poder competir en condiciones adecuadas, y lo decía Manuel perfectamente, lo he dicho varias veces, es pues metiendo tecnología para digitalizar, que puedas hacer a lo mejor las mismas cosas, pero mucho más rápido, y seguramente muchas más cosas. Entonces, ese efecto dinamizador, y hay ejemplos, muchos en el mercado, pues ha contaminado. Por ejemplo, la parte digital ha contaminado a la parte de transporte y logística para bien. Pensemos en Amazon, que fue uno de los principales disruptores en esta línea, probablemente el primer gran disruptor. Entonces, en ese sentido, mi perspectiva es bastante positiva, bastante optimista. Yo creo que en la parte digital la asignatura pendiente es facilitarlo todavía un poco más para que las micro y las pequeñas se metan. Efectivamente, tú has apuntado una excepción que es real, o sea, no todas. Yo diría que las tradicionales, las más antiguas, porque las que han nacido en estos últimos años o aquellas en las que la siguiente generación, que normalmente es la segunda, coge ya las riendas
de la empresa es gente más joven, nativa digital en general y con otra cultura. Sí. Y ahí la cosa cambia, claro. Cambia radicalmente. Bien, entonces eso pasa. Pero bueno, ahí hay un subsector en el que todavía hay que trabajar bastante. Esto en la parte digital. Respecto a ese porcentaje tan alto que apuntaban, ¿cómo podemos incorporar la inteligencia artificial a nuestro negocio? Bueno, yo les diría, mira, no te preocupes de esas cosas, que es verdad que ahora es lo cool, lo que está en boca de todos, lo que se cuenta por todas partes, porque los productos que tú necesitas, los sistemas que tú necesitas para gestionar tu empresa, para gestionarla mejor de lo que la gestionabas, no hace falta que seas el más virguero, hace falta que mejores. Y si mejoras, darás mejor servicio y ganarás más dinero. Las herramientas de mercado más competitivas ya lo tienen. O sea, que no vale. Y te van a decir, es que yo tengo inteligencia artificial. ¿Qué más te da? ¿Qué más me da? Yo lo que quiero es que hagas una previsión de demanda. ¿Y eso cómo se hace con inteligencia artificial? Bueno, pues sí, se hace más fácil, pero se hacía también antes y no estaban las herramientas de IA tan en el mercado. Bueno, esto es un problema que también debatiremos en otro, porque si no ya se nos está yendo el tiempo, ¿no? Pero sí que debatiremos en otro el que al final es inteligencia artificial o digitalización, pero no es incorporar tecnología por incorporar, sino aprender el qué tipo de tecnología. No lo ha sido nunca. Lo que pasa es que sí que es verdad que venimos de unos años, pongámosle, de 10 años para atrás, en el que a las empresas, a las grandes, que eran las que fundamentalmente iban los tecnólogos a vender sus soluciones, se les vendía tecnología, no se les vendía soluciones. Claro. O se les engañaba diciendo, yo te vendo una solución. Mentira, tú estás vendiendo tu tecnología. Sí. Vale. Entonces, pues bueno, eso todavía lo estamos pagando. Muy bien. Pues nada, pues con esto ya terminamos el debate. Ya os digo, al final hemos abierto un montón de melones, los iremos cerrando. Os podemos invitar también para ir cerrando algunos de ellos, porque creo que será bastante interesante. Y ya simplemente pues agradecer que hayáis venido. ¿Os lo habéis pasado bien o...? Yo sí. ¿Sí os ha gustado el debate? Muy bien. Sí, perfecto, muy bien. Y se aprende mucho en estos debates. Pues nada, y ya a todos los que nos estéis viendo / escuchando lo que fuera, pues muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente debate. Adiós.